Muy buenos días, amigos y compañeros. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a una de estas sesiones de Maps University. En esta ocasión vamos a presentar Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. Bueno, me gustaría presentarles a mi compañero, ingeniero de preventa de Kaspersky dentro de Maps, José Enrique Gascón, y su servidor, Jonathan Rodríguez, quienes les vamos a estar acompañando en esta sesión. Bueno, vamos a dar inicio. Como les decía al principio, vamos a hablar sobre Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo producto que tiene de diferenciadores principales respecto a los otros dos productos de Kaspersky Endpoint Security Cloud, que son la versión Cloud y la versión Plus? Primero, para dar un poquito de contexto de todo lo que queremos transmitirles vemos que normalmente las pequeñas y medianas empresas son organizaciones que van creciendo sustancialmente, pero que al final del día cuentan con recursos limitados que no les permiten tener gente preparada o especializada para diferentes tareas de TI, y esto hace que sus tareas se vuelvan difíciles. A raíz de diferentes investigaciones que se han hecho sobre diferentes vulnerabilidades y todo, nuestros productos se van adaptando a este tipo de mercado. Como bien saben, Kaspersky Endpoint Security Cloud es una solución que está diseñada justamente para pequeñas y medianas empresas que cuentan con personal de TI muy poco especializado o que son recursos humanos bastante limitados, y que desde luego no se pueden dar a la tarea de tener gente dedicada para estar haciendo threat hunting o análisis de malware o todo, ¿no? Sino que es gente que todo el tiempo está realizando diferentes tareas. Y por lo mismo, Kaspersky Endpoint Security Cloud se va adaptando a ese tipo de necesidades. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que se tienen los mismos recursos o a veces hasta menos, hay presupuestos ajustados, las necesidades al final de ciberseguridad siguen siendo las mismas, ¿no? Dependiendo la madurez tecnológica de alguna organización, pero siguen siendo las mismas en el sentido de que se enfrentan a las mismas amenazas que cualquier otra organización, necesitan consultar aplicaciones en la nube, estar enviando correos, y al final del día, pues, esos también los pone como un blanco o como un punto vulnerable para las amenazas. Sin embargo, para ellos es más difícil poder hacer cacería de estas amenazas porque definitivamente los recursos, tanto humanos como tecnológicos, están un tanto cuanto limitados en ese sentido. Y bueno, si a eso le agregamos que la fuerza de trabajo que está ahora mismo en teletrabajo, en home office, ambientes híbridos y todo eso, hace más difícil poder mitigar algunas amenazas o poder tener visibilidad de todo lo que está sucediendo en los dispositivos, porque pues ese perímetro que antes teníamos en un control dentro de la organización ya no existe, ¿no? Si ya de por sí ya no existía desde hace algunos años, con esta parte del teletrabajo o los entornos híbridos, definitivamente todavía se extendió más, ¿no? Es decir, ahora el perímetro ya somos cada uno de nosotros, desde nuestro celular, desde nuestra computadora, porque tenemos todo el tiempo ahí conectado nuestro correo electrónico, aplicaciones en la nube, ¿no? Como Microsoft Teams o algún CRM, el correo electrónico, etcétera. Y pues son cosas que evidentemente un firewall tradicional pues ya no puede ver porque estamos fuera. En el mejor de los casos se tienen algunas VPNs, con eso logran tener un poco de visibilidad, pero la escalabilidad y la seguridad se vuelve compleja después cuando queremos hacer algún tipo de despliegue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El administrador tiene que estar jugando a diferentes tareas, tiene que estar ideando diferentes estrategias de visibilidad y de protección que al final del día no resultan ser necesariamente las más óptimas para la organización e incluso para él mismo, y pues se vuelve complicada la parte de la operación. Justamente Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro nos va a ayudar a quitarle esos dolores de cabeza a toda la gente de TI, porque pues, es una herramienta eficiente, es una herramienta bastante intuitiva, sigue siendo el mismo look and feel de Kaspersky Endpoint Security Cloud, simplemente lo estamos escalando, lo vamos haciendo más robusto, como si se tratara de unas piezas de Lego, y junto con ello pues, va haciéndose una solución todavía más madura. Para quienes la conocieron desde un inicio, se podrán dar cuenta que es una solución que empezó haciendo protección a dispositivos móviles, a Mac, a Windows, luego empezó a hacer la protección a servidores, luego empezó a tener aspectos de geolocalización, por ejemplo, y con todo eso fue creciendo. Después fue a la protección para Microsoft Office 365, donde se puede proteger el correo electrónico en Exchange Online, en SharePoint, en Microsoft Teams, OneDrive y todo eso. Y actualmente en la versión Plus se tiene considerado un visor de EDR que nos va a dar dos niveles de la causa raíz de las amenazas,
pero era solo eso, ¿no? Un visor que si bien nos ayudaba bastante y es muy eficiente en el sentido de que le da la información necesaria al personal de TI, pues ahora con la versión Cloud Pro tenemos esa visibilidad causa raíz con más niveles de procesos y subprocesos que va teniendo alguna amenaza y también un control adaptativo de anomalías, que es una parte importante y que muchos de nuestros clientes buscan. Eso es básicamente lo que está creciendo en Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, es decir, ahora con las actualizaciones que se han hecho en los últimos meses, tenemos protección más rápida, es decir, podemos descargar los agentes más actualizados de Kaspersky Endpoint Security Cloud, podemos desplegarlos desde nuestros servidores y tenemos una protección más rápida, puesto que los agentes vienen mejor desarrollados en cuanto a eficiencia, quiero decir, son más ligeros, nos permiten hacer una protección mucho más efectiva, no tenemos que reorganizar todo el capital que ya tenemos. Como les decía, es una solución que ustedes ya vienen trabajando, simplemente es crecerla, no se tiene que hacer alguna reingeniería ni nada adicional. Esa es una parte importante en ese sentido, ¿no? Y ahora ya también incluimos la parte de teletrabajo, justamente, en donde nos dice que podemos resguardar equipos remotos, es decir, como eso es una solución 100% cloud, lo que va a suceder es que desde la nube vamos a poder tener un tenant que nos va a permitir gestionar todos estos dispositivos y poderlos visualizar en tiempo real, no importando si están en casa, si están en el aeropuerto, en algún restaurante, en algún evento o simplemente en la oficina, los vamos a poder visualizar mientras estos dispositivos tengan internet. Y aquí hay un diferenciador importante y es que si el equipo actualmente no tiene internet, es decir, el equipo del cliente final, del usuario, no tiene internet, el agente sigue protegiendo a los dispositivos. Y esto lo hace porque tiene un agente que funciona a través de firmas, como bien saben, es decir, necesita tener internet para que a través de los servidores de actualización de Kaspersky se pueda alimentar de esta base de conocimiento, que son las firmas. Sin embargo, también integra un motorcito de inteligencia artificial que nosotros llamamos Hue Machine. Ese Hue Machine lo que hace es que tiene lo mejor de los dos mundos. Es decir, actualmente escuchamos a la competencia hablar mucho sobre machine learning, inteligencia artificial y muchas de esas cosas que están en boga. Sin embargo, esta parte de Hue Machine, que es un concepto 100% de Kaspersky, nos permite tener lo mejor de los dos mundos porque tenemos un motor de inteligencia artificial que nos permite hacer análisis heurístico y análisis de amenazas avanzadas a través del comportamiento y todo eso. Sin embargo, también la parte humana, en donde a través de los servidores de Kaspersky se tiene un SOC con personal humano que está todo el tiempo metiendo scripts, reglas Yara y diferentes elementos que le permiten a la gente tener un análisis mucho más efectivo. Esto quiere decir dos cosas, que tanto van a tener un análisis más efectivo con veredictos mucho más eficientes y también un índice muy bajo de falsos positivos o falsos negativos. Entonces, esto lo hace una solución mucho más eficiente y como todo esto vive en la nube, que es el Data Lake de Kaspersky, lo que les va a permitir a ustedes es tener también un agente mucho más ligero, más eficiente, porque ya trae una base de conocimiento en firmas que le permite hacer una detección mucho más rápida, pero para las detecciones de amenazas mucho más avanzadas, polimórficas o ransomwares nuevos y todo ese tipo de cosas, tenemos la parte de inteligencia artificial y la nube de Kaspersky, que se llama Kaspersky Security Network, que es donde viven todos estos elementos. Ahora bien, ¿cómo pueden ustedes formar parte de este producto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si se tiene que instalar una consola, de dónde la descargan, etcétera. Eso es un punto importante. Y es que esta solución ya está lista para usar. Ustedes, como les decía en un inicio, no tienen que hacer una inversión adicional en capital. Es una solución que vive en la nube de Kaspersky. Como ustedes pueden ver, lo que tienen que hacer es crear una cuenta en el portal cloud.kaspersky.com. Lo que va a pasar cuando ustedes entren a ese dominio es que les va a abrir el Kaspersky Business Hub. Van a entrar a Kaspersky Business Hub, en donde ustedes, si ya son usuarios, ya conocen perfecto que ahí es el portal en donde se autentican y pueden gestionar su consola. Y para los que son usuarios nuevos o que no saben cómo generar esta cuenta, lo que va a suceder ahí es que les va a pedir que se registren y lo que es tradicional en cualquier registro, ¿no? Poner el nombre de la empresa, cuántos usuarios son, qué dispositivos les interesaría proteger, por cuánto tiempo, a nombre de quién va a quedar la consola, un correo electrónico, un teléfono, en qué país están localizados.
Y una vez ya con esos parámetros sencillos, se empieza a crear un espacio de trabajo virtual que es esta consola de Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, en donde nosotros la vamos a dar de alta a través de una licencia que es una llave hexadecimal, es una clave tradicional. Ya con eso ustedes pueden agregar los dispositivos que deseen proteger. ¿Cómo los desean agregar? Ya sea que los inviten por medio de algún correo electrónico, que desde la misma consola les da la posibilidad de meter las cuentas de correo electrónico para que cuando le den enviar, empiece la consola a enviar los correos electrónicos necesarios para todas las personas a las que se desee proteger. Y lo que hace el usuario es darle clic a la URL. Esa URL, nosotros la llamamos que es una URL inteligente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer cuando el usuario le dé clic, en automático va a censar el user agent del usuario final, es decir, se va a dar cuenta con qué dispositivo lo están accediendo, si es con una Mac, una PC, un Android, iOS, y con base a ese elemento del user agent, le va a entregar el agente diseñado para su sistema operativo. Es decir, si entran desde una PC, lo que va a suceder es que se va a empezar a descargar el agente en .exe para que el usuario lo pueda instalar, o si acceden desde algún Android, lo que va a suceder es que se abre Play Store, se descarga el agente y se instala. Y una vez instalado, el agente ya tiene su licencia, se comunica en automático a la consola, ustedes en automático van a poder ver cómo se está asociando a esta cuenta. Y finalmente, pues, aquí lo que nos dice es que esto que les acabo de explicar les va a tomar a lo mucho un tiempo de 15 minutos y ustedes lo van a poder estar administrando de forma semanal, es decir, ustedes van a poder estar viendo qué es lo que está sucediendo con los dispositivos, si en algún momento para un equipo de fuerza de ventas que deseen proteger a lo mejor algunas terminales de venta basadas en Android, les interesa saber la geolocalización, lo van a poder hacer desde esta consola, etcétera. Actualmente ya tenemos capacidades enriquecidas para la protección y la administración de los endpoints. En un principio les decía, teníamos la parte de protección a dispositivos móviles, luego crecimos a la parte de protección a correos electrónicos y en específico a los tenants de Microsoft Office 365, pero actualmente ya lo que tenemos, como les platicaba, es un control adaptable de anomalías, lo cual nos permite detectar amenazas mucho más avanzadas, que sean polimórficas, un análisis de comportamiento más avanzado de todos los elementos o artefactos que se estén descargando en los dispositivos para saber en qué momento hay scripts maliciosos a través de PowerShell y todo eso. Prevención de ataques de USB. La traducción al español está mal porque dice prevención de ataques de USB defectuosos. No es que sean USB defectuosos, lo que pasa es que en inglés dice bad USB, lo cual significa USBs maliciosas, que puede ser que se conecten a una PC con el fin de a lo mejor inyectar algún troyano y exfiltrar información sin que el usuario se dé cuenta. Algún otro caso de uso de USBs maliciosas pudieran ser las famosas piñitas que se conectan a los dispositivos que todo el tiempo están sacando información a través de Wi-Fi, que esas se pueden construir con un Raspberry Pi, por ejemplo. Todo ese tipo de memorias USB que no son USBs de almacenamiento o USB de algún dispositivo como un móvil, que son USBs maliciosas que ya traen código embebido en orden de exfiltrar información y de atacar algún sistema informático. Todo eso, nosotros ya tenemos una base de conocimiento bastante grande para poderlos detectar fácilmente y poder generar alguna política de protección de manera automática en los agentes sin que necesariamente el personal de TI esté todo el tiempo ahí tecleando y haciendo cacería de amenazas en ese sentido para USBs maliciosas, sino que en automático el agente, de acuerdo a lo que esté analizando y de acuerdo a sus índices y comparaciones que esté teniendo, va a poder mitigar y bloquear este tipo de acciones y de dispositivos. Actualmente contamos con detección y respuesta directamente en los endpoints. Lo que antes teníamos como un visor de 2 niveles de causa raíz, ahora ya lo tenemos como un EDR completo en esta versión Pro. Es decir, ya podemos tener un árbol de sus procesos que es donde cuando llega alguna amenaza y llega a comprometer algún dispositivo, qué es lo que nosotros necesitamos como información para poder hacer respuesta a ese incidente. Y entonces justamente es aquí donde empieza la detección y la respuesta. ¿Qué es lo que está detectando el agente? ¿Cómo va a responder ante él? Si va a hacer algún tipo de remediación, ¿qué es lo que va a hacer? Y con base a eso nosotros vamos a poder dar una respuesta a los incidentes porque ya nos va a estar dando información necesaria para poderlo mitigar, es decir, los hashes, podemos estar analizando esos hashes
con Threat Intelligence Portal de Kaspersky, por ejemplo, analizarlos con alguna otra base de datos, por ejemplo, como de Virus Total, qué sus procesos está abriendo, si fueron a nivel de kernel, si hizo algún cambio en las llaves de registro de Windows, por ejemplo, toda esa información con un contexto ya mucho más claro y más grande, ya lo vamos a tener a partir de esta versión Pro. Y para la parte de administración y jardinización de los dispositivos, es decir, a muchos de nuestros clientes les gusta la parte de protección, pero también les gusta que lo que integramos es siempre un control de dispositivos, control de aplicaciones, control web, para que los usuarios cuando estén navegando pues no consulten dominios que no deberían de estar consultando, ¿no? Por ejemplo, algún dominio de gaming, que mientras estén en la oficina no estén jugando todo el tiempo, o dominios de apuestas, famoso gambling y todo eso. Todo eso, si bien ya se integraba desde versiones pasadas de Kaspersky, ahora con el control de aplicaciones, pues ya todavía vamos a poder robustecer todo lo que ya tenemos aquí, es decir, el mismo caso de uso, ¿no? Los videojuegos. Ya podemos tener un control de aplicaciones por si en algún momento instalan Steam, por ejemplo, ahora que ya está muy de moda que las PCs con Windows ya integran una aplicación de Xbox Game Pass y todo eso que les permite ya incluso jugar en la nube, ya desde la aplicación justamente poder estar limitando ese tipo de acciones. Lo que ya era tradicional dentro de Kaspersky Endpoint Security, pues la parte de administración de parches, el BitLocker para cifrado, análisis de vulnerabilidades, Firewall para Mac, para hacer una gestión del cifrado a través de Mac y todo eso. Si se dan cuenta, les acabo de mostrar justamente las partes nuevas de Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, que es lo que ya ahora tenemos a diferencia de las otras dos versiones, frente a la competencia también, y que eso nos hace sumamente una solución bastante más robusta. Como les platicaba en un inicio, no tienen ustedes que hacer una reingeniería porque es el mismo tenant con el que ustedes ya están trabajando actualmente, no tienen que volver a hacer un despliegue nuevo, simplemente es crecer la solución y en automático se va alimentando y todos los agentes van enriqueciendo la información con esta parte del EDR para sus usuarios finales y para sus clientes e incluso para nivel de operación, que siempre es donde tenemos más miedo de impactar, qué tanto va a pegar en la operación, si se va a hacer más lento el equipo, si no se va a hacer más lento, tengo que reinstalar, etcétera. Pues no, simplemente aquí, como es una solución que ya tenemos en la nube, la misma consola se actualiza sola, los agentes se actualizan solos y lo único que nosotros tenemos que hacer es ponerle la llave, el código de activación de Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro para que ahora los agentes empiecen a obtener información enriquecida y que desde luego a nosotros pues, nos pueda dar información más sustentable para la respuesta de los incidentes. ¿Qué pasaría con los dispositivos móviles que no están actualmente administrados? Para nuestra fuerza de trabajo, que tengan, por ejemplo, dispositivos Android, que es lo que normalmente se ve, por ejemplo, en la calle para fuerza de ventas en campo, aunque también esto es compatible con iOS, podemos instalar un agente para protección, aunque evidentemente en iOS es un poquito más recortado por la misma seguridad que tiene iOS y que no permite tanto instalar este tipo de soluciones. En Android sí tenemos un antivirus puro que nos permite hacer un análisis de todas las aplicaciones. Podemos ubicar o bloquear el dispositivo si es que en algún momento se pierde o se lo roban y tiene información sensible. Podemos encontrarlo y hacer un wipe desde la misma consola. E incluso aunque el dispositivo esté apagado, podemos aplicar esta regla de wipe y en cuanto lo enciendan y tenga Wi-Fi, como el dispositivo ya está registrado con la Mac y todo eso, lo que va a suceder es que aunque le cambien la SIM o cambie de Wi-Fi o lo que sea, pero que tenga salida a Internet, el dispositivo se va a eliminar y se va a borrar la información, lo cual nos hace perder un dispositivo, pero al final del día también nos hace mantener la información segura, ¿no? Que ese es otro de los diferenciadores importantes que tenemos, que pues mantenemos y tratamos de tener la información segura, no solamente dándole una protección con los antivirus y algunos otros elementos, sino también en cuanto a la disponibilidad y la privacidad de esta. Sin ser necesariamente nosotros un DLP, también nos preocupamos por cómo se está exfiltrando la información y quién la está utilizando. De hecho, en uno de los módulos de Kaspersky Endpoint Security Cloud, específicamente en la versión Plus, también integramos un CASB, que es el Cloud Discovery, que nos permite estar censando algunos elementos de información personal identificable. Por ejemplo, estar generando reglas de qué aplicaciones en la nube sí se pueden estar utilizando y todo ese tipo de cosas, de alguna manera también le dan una cierta
privacidad a los datos. Le voy a ceder la palabra a mi compañero José Enrique para que nos presente su demo de todo lo que acabamos de platicar. Muchas gracias, John. Pues bien, solamente para profundizar un poquito más en lo que dijo, les acaba de comentar mi compañero, yo les voy a enseñar la demostración de los principales puntos o de los principales diferenciadores que ahorita cuenta nuestra licencia de Kaspersky Cloud Pro. Y nosotros, para poder empezar a manipular nuestros espacios de trabajo, no necesitamos de más, nada más que hacer este registro, ¿no? La dirección en donde nosotros podemos comenzar con este registro es Kaspersky Business Hub. A partir de aquí, nosotros llenamos los formularios necesarios, empezamos a crear nuestro espacio de trabajo, ¿no? ¿Qué nos permite ver en este espacio de trabajo? Ahorita se los voy a enseñar. Una vez que nosotros hayamos adquirido nuestras licencias, nosotros aquí podemos hacer el registro de dichas licencias, donde nosotros podemos tener ya registrado nuestro espacio de trabajo, que nos muestra de una manera un poquito más general los detalles, ¿no?, de lo que nosotros llevamos utilizados de nuestra licencia, ¿no? Como tenemos 40 espacios y apenas te llevamos 11 usuarios, 3 de estos son dispositivos móviles. Una cosa que también se implementó en este nuevo licenciamiento de Cloud Pro son los entrenamientos o capacitación, que antes nosotros de poder entrar a nuestro espacio de trabajo, si vemos aquí arriba en esta pestaña de capacitación, podemos empezar con esta capacitación, no solo nosotros, sino cualquiera que vaya a administrar nuestra seguridad interna de nuestra organización. Podemos tener estos 6 módulos que son seguridad de Active Directory, hasta seguridad de servidores, ¿no? Entonces, todo es tan rápido como elegir comenzar o empezar una capacitación de prueba que simplemente les va a dar una idea de qué es y hasta dónde se puede llegar con esta capacitación, ¿no? Qué es lo que nosotros podemos ver, qué es lo que se va a aprender y todo esto de una manera bastante intuitiva y bastante rápida para que nosotros podamos tener una capacitación continua de todas aquellas personas que nosotros queremos que la tengan. Entonces, pasando ahora sí, desde aquí, desde el Business Hub, nosotros podemos ir al espacio de trabajo, que es en donde se administra nuestra consola de cloud. Ahora, vamos a tocar temas específicos como son, les voy a mostrar gráficamente cómo se ve la detección de amenazas mediante el Endpoint Detection and Response. Les voy a mostrar también de qué manera nosotros podemos hacer estos perfiles de seguridad en donde nosotros podemos aplicar el control adaptativo de anomalías. Este control adaptativo es también profundizando un poco más, si nosotros queremos poner un poquito más de énfasis o estar más cuidando más ciertas aplicaciones, ciertos procesos, nosotros ponemos total foco en esto para que nuestra inteligencia artificial de Kaspersky nos diga si hubo algún comportamiento anómalo para que nosotros debamos de tener en cuenta. Y pues bueno, application control, ¿no? Que es nada más y simplemente de agregar aplicaciones para ya sea bloquearlas, permitirlas o poder nosotros tener el control de lo que nuestros usuarios descarguen. Entonces, como pueden ver, nosotros aquí tenemos nuestra consola de administración. Yo previamente ya les había preparado un ambiente controlado en donde nosotros ya tenemos instalado lo que es la gente en esta computadora remota y les voy a enseñar de qué manera Endpoint Detection and Response logra observar, canalizar y sobre todo controlar. En este caso lo queremos ver que lo manda a un análisis y lo puede mandar también este archivo en donde nosotros se muestra esta amenaza, lo manda a una cuarentena para que a partir de nosotros veamos dónde está nuestra vulnerabilidad, de qué manera la podemos corregir, en qué procesos está afectando, en qué procesos son los más vulnerables y ya sea que al momento de que nosotros veamos en cuarentena ese archivo y decidamos que es un archivo que no implica alguna amenaza para nosotros, lo podamos regresar de la cuarentena. Listo, ahora sí. Ahora ya podemos ver que nosotros tenemos instalados nuestro agente en la computadora que les estaba mostrando y ahora vamos a comenzar con estos escenarios donde muchas veces nuestro equipo está siendo atacado por archivos de ransomware, por amenazas ransomware. Entonces les quiero mostrar cómo es que funciona, cómo es que se muestra este Endpoint Detection and Response desde la consola de cloud de Kaspersky, ¿no? Para esto, de la manera inteligente de que Kaspersky mitiga estas amenazas,
claramente es al momento de que se muestran en un archivo dentro de nuestra computadora, lo que hace es encriptar la información y eliminar el archivo que se muestra infectado. Entonces, para yo poderles mostrar de una manera más gráfica cómo es que Kaspersky muestra el análisis de esta amenaza, le voy a tener que poner una pequeña pausa a nuestro agente para que sobre todo me deje abrir estos archivos para que lo puedan ver. Entonces vamos a pausar la protección por unos 15 minutos, 30 minutos para que no me... Y listo. Entonces, una vez que nosotros tenemos pausados, yo, como les repito, ¿no? Este ambiente es controlado, este ambiente no afecta a ningún proceso en el que nosotros podamos tener problemas. Entonces, aquí tengo un archivo con malware listo para ser enviado directamente a mi equipo. Entonces, lo que voy a hacer es lo voy a extraer. Y ahorita van a ver, al momento yo de ejecutar este archivo, yo lo que acabo de ejecutar en mi equipo es una amenaza de tipo ransomware. La inteligencia de nuestra consola de Kaspersky. Entonces, dentro de nuestro panel de información, nosotros enseguida dándoles una pequeña introducción a lo que es nuestra consola de administración, desde aquí nosotros podemos tener una visión total, ¿no? De nuestros usuarios y de lo que nosotros estamos protegiendo. Podemos tener al principio las gráficas de amenazas, alertas, en donde nosotros podemos darnos cuenta enseguida qué es lo que nos está afectando. Ahorita podemos crear los perfiles de seguridad. Como se maneja en Kaspersky, se maneja mediante perfiles, ¿no? Estos perfiles que hacen segmentar a nuestros usuarios para que nosotros podamos tener los diferentes tipos de seguridad a los diferentes tipos de usuarios. Pongamos un ejemplo, si nosotros tenemos a directivos que nuestra seguridad tal vez queramos que sea un poco más laxa para que pueda hacer transferencia de diferentes archivos, usar diferentes tipos de aplicaciones, nosotros mediante estos perfiles podemos hacer esto, ¿no? Como les mencionaba, ir segmentando a nuestros usuarios. Desde aquí también nosotros podemos ver la consola de Endpoint Detection and Response, que es lo que nos muestra todo el análisis desde qué procesos fueron afectados, desde dónde se introdujeron estos procesos, ¿no? Para que nosotros podamos reforzar la seguridad de estos puntos. Una de las preguntas que nos habían hecho es justamente si Kaspersky tiene alguna manera de entregar como muestras de malware o algo así en orden de que podamos practicar algunos de estos ambientes, como lo está haciendo justamente José Enrique. La respuesta es no, Kaspersky no entrega muestras de malware ni nada. Como bien dice José Enrique, siempre háganlo en un ambiente controlado porque son muestras de malware reales, no son muestras o archivitos como los de ICAR que nos permiten hacer sensores de los engines, sino que estos sí son muestras de malware reales, es decir, un ransomware que sí nos puede llegar a encriptar información o alterar algún servidor. ¿Qué tipo de aplicaciones y control web? Se aplica para cualquier versión. La parte de aplicaciones solo es aplicable con la licencia Pro y control web y la parte de los engines de seguridad y el resto de jardinización se encuentran disponibles con el resto de las licencias, que es Kaspersky Endpoint Security Cloud y Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus. Aquí nada más rápido para darles un pequeño contexto de lo que les estaba comentando. Aquí tenemos esta parte donde tenemos todas las alertas, cómo están trabajando nuestros equipos, nuestro estatus de conexión, los sistemas operativos que estamos administrando, ¿no? El estado de las actualizaciones de las bases de antivirus. De esta manera, como cualquier consola de administración, aquí es donde nosotros podemos distribuir paquetes. Miren, de este lado, acá arriba todavía no carga bien el Endpoint Detection and Response, demos de un minutito más, pero aquí ya podemos empezar a ver que tuvimos un ataque, un troyano y un objeto dañino, ¿no? Que entonces lo que nosotros podemos ver es que tenemos dos vulnerabilidades de nivel crítico. ¿Esto por qué? Porque ahorita, como les voy a mostrar, nos va a enseñar desde dónde empezó el ataque, qué procesos se vieron atacados, cuáles procesos son los que podrían seguir atacando. Entonces, aquí ahorita lo que vamos a hacer es empezar a ver todos estos espacios de vulnerabilidad. Kaspersky se maneja de la segmentación de usuarios o el perfilamiento de estos niveles de seguridad. Nosotros al tener estos diferentes niveles de seguridad, lo que podemos hacer es
al momento de nosotros crear estos perfiles, podemos hacer diferentes tipos o diferentes combinaciones de reglas de seguridad. Nosotros desde aquí podemos controlar el hecho de protección de amenazas en archivos, protección firewalls, prevención de ataques de bad USB, pero yéndonos un poquito más a fondo con las nuevas funcionalidades, aquí nosotros podemos tener el control de anomalías adaptativo, que era lo que les comentaba. Nosotros tal vez, apoyados con la inteligencia artificial de Kaspersky, necesitamos de supervisión extra. A lo que voy es, muchas veces, por nosotros permitir cierto tráfico de información, no nos damos cuenta que se nos está filtrando o nos están llegando tráfico anómalo al que nosotros estamos normalmente esperando, pero como nosotros tenemos cierta permisividad dentro de nuestros perfiles, pues lo dejamos pasar. Para nosotros es algo que mientras esa aplicación siga funcionando, nosotros no vamos más allá de ese tráfico. Entonces, lo que hacemos con el control de anomalías adaptativo es seleccionar ciertas aplicaciones, seleccionar ciertos procesos para que no solamente sigan funcionando con normalidad, sino que en caso de que detecte la inteligencia artificial de Kaspersky, nos detecte un tráfico diferente, nos encuentre que se está mostrando de alguna manera la situación de la aplicación que está mostrándose una actividad extraña, ¿no? Por decirlo de una manera más coloquial. Entonces, esto desde aquí podemos definir si queremos que se bloquee esa actividad extraña o si queremos que nada más nos notifique, pero para que nosotros podamos ponerle foco ahora a ese tipo de actividad que nosotros estamos mostrando. Esto solamente, como les mencionaba, lo podemos encontrar ya en la versión Pro y el control de aplicaciones. Desde el control de aplicaciones, lo que nosotros podemos hacer es, podemos permitir que nuestros usuarios permita el tráfico de todas las aplicaciones que descarguen o bloquear este tráfico, ¿no? Nosotros podemos ser totalmente permisivos o totalmente aplicar el bloqueo. ¿Esto para qué? Dependiendo del control y dependiendo de la visibilidad que nosotros queramos tener. Podemos nosotros bloquear ciertas aplicaciones o al contrario permitir solo ciertas aplicaciones. Entonces, justamente lo que decía Enrique, este es el portal de Kaspersky Endpoint Security Cloud con la licencia Cloud Pro. Y este es el dashboard, uno de los widgets, en este caso ya para Endpoint Detection and Response, que nos va a dar las alertas enriquecidas de todo lo que está sucediendo. Aquí nos da el nombre del dispositivo, cuál es la tecnología que está detectando, que es la plataforma de Endpoint Protection Platform, pero el EDR es el que nos va a dar la capacidad de poder tener visibilidad, es decir, el EPP detecta todas estas amenazas a través de firmas o de inteligencia artificial, pero el EDR nos va a dar la visualización enriquecida, es decir, aquí ya nos está diciendo, aquí hay un dominio que está comprometido, pero aquí hay algo que tiene un malware, pero esto es lo que vemos en un entorno tradicional, en donde solo hay bloqueos y confiamos de que todo esto esté sucediendo correctamente. Sin embargo, en el EDR nos va a dar la visualización o nos va a dar la visibilidad de todo lo que está sucediendo aquí. Como bien decía José Enrique, todos los procesos o un árbol de procesos de todo lo que está pasando. Entonces, si ustedes le dan clic aquí, por ejemplo, examinar, ya les va a dar todo ese proceso. Es decir, ya sabemos quién fue el usuario que está comprometido y aquí ya nos dice cuál es el documento o la aplicación que está comprometida. Es decir, aquí hay una aplicación que es chrome.exe, que si bien no es una aplicación maliciosa, puesto que la podemos descargar directamente del portal de Google e instalarla porque es un navegador, quiere decir que seguramente este Chrome.exe es una aplicación ya troyanizada, es decir, nosotros podemos descargarla o más bien un cibercriminal la puede utilizar inyectándole un troyano y mandándola a través de diferentes plataformas para que de alguna manera cuando el usuario vea y pueda descargar este Chrome, ya lo instale ya troyanizado, ya comprometido. Y es por eso que Kaspersky lo está detectando. ¿Qué es lo que podemos hacer a este nivel? Si ustedes ven aquí, tenemos botones que nos permiten agregar indicadores de compromiso o hacer un escaneo de indicadores de compromiso. Y esto nos da pie a platicarles sobre la parte de Sandbox, que a través del Sandbox todos estos procesos y archivos se emulan, que es parte también de la parte Optimum de Kaspersky, la cual nos va a permitir formar un Lego y una escalabilidad de la solución. Primero, cuando teníamos una visibilidad de los dispositivos móviles y protección para algunos sistemas operativos como Windows y Mac, luego crecimos a la parte de Office 365, luego con la parte de DR, y si ustedes quieren crecer con la parte de Sandbox, ustedes pueden agregarlo directamente aquí.
Desde aquí podría hacer indicadores de compromiso de todos estos archivos, moverlo directamente a cuarentena, hacer una ejecución de prevención, es decir, cortar comunicaciones de todos estos procesos para que ya no sigan creciendo, y también ustedes los pueden analizar. Pero ustedes cuando le dan clic a cada uno de estos, los puede llevar directamente al OpenTip de Kaspersky, que es el Kaspersky Intelligence Portal, en donde podemos analizar todos los hashes que vamos detectando dentro de nuestra organización con los agentes. Si se dan cuenta aquí, algunos ya nos los está detectando como malware, o bien ustedes a través de todos estos hashes pueden venir a una base de conocimiento adicional como Virus Total, pegar el hash y se darán cuenta, podrán hacer por ejemplo, alguna comparación de los diferentes motores de antivirus, qué es lo que está pasando con esta solución, ¿no? Es decir, qué dice Fortinet respecto a esta amenaza y qué es lo que dice McAfee, etcétera, ¿no? Incluso aquí está Kaspersky, nos dice que esta amenaza es una solución de hack tool, seguramente es algún activador de Windows o de Office que normalmente se ve muchísimo en las empresas y más en las pequeñas y medianas empresas, porque lo utilizan mucho, platicamos al principio, tienen recursos limitados y todo, y justamente una de esas partes es el presupuesto, en donde se les hace muy fácil instalar un Office y activarlo, supuestamente, a través de todos estos activadores, que como pueden ver, más bien es un malware. Entonces, todo este es el contexto que nos va a dar Kaspersky Point Security Cloud Pro. Eso era lo que les quería mostrar. La parte aquí interesante es que, a diferencia de otros licenciamientos, por ejemplo, con la licencia de Cloud Plus, nosotros tendríamos que adquirir el extra, esta parte de licenciamiento del EDR, que ahorita con la consola de Cloud Pro ya la tenemos integrada. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Si quieren hacer un poco más de énfasis o que les demostremos más a detalle alguna de estas nuevas aditamentos que tiene Cloud Pro, no duden en acercarse a nosotros y para nosotros poder responderles todas las preguntas y para poderles mostrar más a fondo cómo funciona cada uno de estos. Aquí nos dicen si podemos compartir la liga para la parte de pruebas de ransomware, malware, traffic, análisis, todo en inglés, .net. Bueno, esa es la que utilizamos para bajar muestras de malware. Es este portal, se divide en años y aquí hay gente involucrada de respuesta a incidentes, de threat hunting y todo esto. Es un portal legítimo de seguridad informática, donde alberga diferentes elementos y muestras de malware, se va dividiendo por años. Lo que nosotros hacemos es que entramos, por ejemplo, a un año y aquí tenemos un ransomware. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Son la captura de paquetes de este ransomware, que es lo que está haciendo ya cuando está vivo, y también ya los artefactos, es decir, los archivos maliciosos, que es un troyano y un ransomware, que como les digo, son muestras de malware reales. Córralas, por favor, en un ambiente controlado, sumamente controlado, que no tenga ni siquiera salida a internet, aunque a pesar de que sea una máquina virtual, para evitar algún tipo de propagación. En este caso, algunos no tienen esa capacidad de propagación, pero bueno, para efectos y mejores prácticas de seguridad siempre háganlo con el equipo totalmente aislado y evidentemente que no sea un equipo productivo ni que tenga información sensible que les pueda afectar. Y esto es lo que ustedes estarán viendo, ¿no? En la captura de paquetes, si corren un Wireshark, esto es lo que verían. Y después ya cuando lo ejecutan, esto es lo que pasa con el ransomware. Pueden meter ahí algunas fotos, imágenes para que vean cómo se encripta y ya todo lo que hace. Todo esto con la parte de Kaspersky ustedes lo pueden ir analizando para que vean todo lo que integra aquí. Aquí yo, por ejemplo, abrí Virus Total como una base de conocimiento adicional, pero en Kaspersky tenemos a Threat Intelligence Portal, que pues nos permite hacer sandboxing directamente en la nube. Ya están las reglas Yara, diferentes scripts que nos van a permitir descargar también algunos otros indicadores, lo cual nos va a dar un contexto todavía más real de todo lo que está sucediendo con esas amenazas, adicional de todo este árbol de procesos que ya se está agregando aquí directamente en esta parte de Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. Justamente aquí, por ejemplo, están hashes, todo lo que está identificando, el nombre del dispositivo, la aplicación que está, en este caso, por ejemplo, troyanizada. Y en algunos casos, a pesar de que lo da desde aquí, también toda esta información, dependiendo el tipo de amenaza, estos botones pueden cambiar, que esa es parte de la solución inteligente que tenemos dentro de Kaspersky,
porque estos botones en algún momento pues, se puede agregar uno adicional que diga isolation, en orden de aislar el dispositivo y no perder evidencias de todo lo que está sucediendo para que en algún marco legal nos podamos defender de este ataque o no perdamos evidencias de nada. Ustedes pueden hacerlo, aunque todo repetimos, el agente, todo esto lo hace en automático, es decir, cuando Enrique puso en pausa, por eso precisamente su agente es para que el agente no metiera las manos y mitigara esta amenaza. Pero ya en un entorno productivo donde la gente está protegiendo todo el tiempo al dispositivo, lo que hace es detectarlo, mitigarlo y evidentemente este árbol de procesos ya no se vería porque pues ya no se llevaría a cabo. Si acaso se vería alguna alerta como de este tipo en donde ya aquí nos da un estatus de que ya fue tratada o de que está activa y las que son tratadas son las que ya se han mitigado y aquí justamente nos dice aquí ya hubo una detección de algún dominio, algún objeto e incluso nos da sus hashes, pero ya nos dice que el objeto ha sido bloqueado. Entonces, como pueden ver aquí, su personal de TI no necesariamente tiene que estar todo el tiempo pegado a la consola buscando amenazas y generando scripts, reglas Yara y todo eso, puesto que la gente ya hace en automático todo esto. Es decir, lo que las organizaciones grandes como bancos o financieras tienen un equipo grande para este tipo de tareas, con Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, esto se automatiza en un solo agente y se eficientan esos procesos, puesto que él solito hace todo y el usuario pues ya nada más puede estar, como decía el slide, cada semana estar revisando qué está pasando, estar haciendo algunos análisis, cambiando los perfiles de seguridad que ya nos mostraba Enrique y todo eso. Eso es lo que teníamos para mostrarles el día de hoy. Entonces, de mi parte no tengo nada más que agregar. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos ustedes, compañeros, por haber asistido a esta sesión de Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Muchas gracias.